1965. El año que cambió todo. El año en que el rock dejó de ser inocente y se convirtió en un arma cargada de rebelión, drogas, dinero sucio y traiciones que nunca te contaron. Esas canciones que escuchaste 1000 veces en la radio tienen secretos oscuros enterrados bajo capas de producción y sonrisas falsas. Hoy vamos a detonar la verdad detrás de 10 canciones legendarias que cumplen 60 años en 2025, pero no en el orden que esperas. Porque la industria te vendió una fantasía y nosotros vamos a quemarla. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar puede arruinar para siempre tu visión romántica de los años 60. ¿Estás listo para ver qué hay detrás del telón? Entonces no apagues este video. Porque la número 1 esconde un robo millonario que sigue sin resolverse. Soy Leyendas del Rock Eterno. Y esto es 1965. El año maldito del rock. La máscara de la inocencia. Número 10. My Girl, The Temptations. La canción que todos creen que es un himno al amor puro. Falso. Smokey Robinson la escribió para su esposa, Claudette Rogers, mientras mantenía una aventura secreta con otra cantante de Motown. Robinson admitió años después en su autobiografía: escribía canciones de amor para sentirme menos culpable. Hipocresía en estado puro. Pero lo que nadie te dijo es que esta canción fue un campo de batalla interno en The Temptations. David Ruffin se convirtió en vocalista principal con este tema, y eso desató celos brutales dentro del grupo. Eddie Kendricks, quien había sido la voz líder hasta entonces, nunca lo perdonó. En 1971, Ruffin fue expulsado de la banda por problemas de ego. Pero la verdad es más turbia. Curiosidad oscura 1. Ruffin tenía una adicción devastadora a la cocaína que Motown encubrió durante años para proteger la imagen del grupo. En otoño 1991, murió de sobredosis en una casa de crack en Filadelfia. Su cuerpo fue abandonado en un hospital por un conductor anónimo. Nadie de Motown asistió a su funeral. My Girl sigue sonando en bodas. Pero cada nota lleva el peso de una traición, una mentira y una muerte olvidada. Bienvenido a 1965. Número 9. It's Not Unusual, de Tom Jones, la canción que convirtió a un galés desconocido en una superestrella internacional. Pero detrás de esos trajes ajustados y movimientos sensuales, había un fraude contractual que casi destruye su carrera. Tom Jones firmó con su manager, Gordon Mills, cuando tenía 24 años. Mills le prometió fama y cumplió. Pero el contrato le daba a Mills el 50% de todo lo que Jones ganara. Durante 30 años, Jones intentó romper el contrato en los 80. Mills lo amenazó con demandarlo y arruinarlo públicamente. Jones cedió. Cuando Mills murió en 1986, su viuda heredó los derechos y siguió cobrando. Hoy, It's Not Unusual genera cerca de $800,000 anuales en regalías. Tom Jones ve menos del 40%. Y aquí viene lo más enfermo. La canción originalmente fue escrita para Sandy Shaw, quien la rechazó por considerarla demasiado comercial. Jones la grabó en una sola toma porque el estudio estaba reservado para otro artista.
Ese accidente vendió millones. Pero Jones nunca fue dueño de su propio éxito. Cada vez que baila en el escenario, está bailando para otros. Número 8. Mr. Tambourine Man, de The Byrds. La canción que inventó el folk rock. ¿O eso te dijeron? Porque la verdad es que The Byrds no tocaron en su propio hit. Sí. Leíste bien. La discográfica Columbia Records no confiaba en su habilidad como músicos. Así que contrató a The Wrecking Crew, un grupo de músicos de estudio, para grabar toda la instrumentación. Roger McGuinn tocó la baritón, guitarra principal. Pero el bajo, la batería y las guitarras rítmicas no. Son de The Byrds. Fueron Leon Russell, Hal Blaine y Larry Knechtel. Profesionales pagados por hora. The Byrds solo pusieron las voces. Y cuando Bob Dylan, el autor original, escuchó la versión, se rió en su cara. En una entrevista de 1966, casi censurada, Dylan dijo: "Tomaron mi canción de 7 minutos y la convirtieron en un jingle publicitario. Pero lo más retorcido. Curiosidad Oscura 2. David Crosby, miembro fundador de The Byrds, fue expulsado de la banda en 1967 por revelar públicamente que no tocaban en sus discos. La discográfica lo amenazó con destruir su carrera. Crosby guardó silencio. Hasta los 70, cuando formó Crosby, Stills y Nash, y finalmente habló. Mr. Tambourine Man es una obra maestra, pero también es una mentira bien producida. Cada acorde que escuchas fue tocado por alguien que nunca apareció en la portada del disco. El nacimiento de la oscuridad. Número 7. My Generation, de The Who. El himno definitivo de la rebeldía juvenil. Hope I die before I get old. Ironía brutal. Pete Townshend. ¿Quién escribió esa línea? Hoy tiene 79 años y sigue cobrando millones por ella. Pero lo que nadie te contó es que esta canción fue el inicio de la autodestrucción de The Who. Keith Moon, el baterista, se obsesionó con la frase. Comenzó a vivir como si fuera a morir joven. Drogas, alcohol, violencia. En 1978, Moon murió a los 32 años por sobredosis de pastillas recetadas para controlar su alcoholismo. Townshend declaró en 1979. Keith tomó la canción demasiado en serio. Y nosotros lo dejamos. Y aquí está lo más oscuro. El tartamudeo icónico de Roger Daltrey en la canción. No fue intencional al principio. Daltrey estaba nervioso durante la grabación porque Townshend lo había amenazado con reemplazarlo. El productor, Shel Talmy, notó el tartamudeo y le dijo: "Sigue haciéndolo. Suena como un niño enojado." Daltrey obedeció, y ese defecto se convirtió en el elemento más memorable de la canción. My Generation sigue siendo un himno, pero también es un recordatorio. La rebeldía vende. La autenticidad mata. Número 6. Help Me, Rhonda, de The Beach Boys. La canción que supuestamente celebra el amor y la juventud. Pero detrás de esas armonías perfectas,
Brian Wilson se estaba derrumbando mentalmente. En 1965, Wilson ya sufría alucinaciones auditivas severas. Escuchaba voces. Veía sombras. Su psiquiatra, Dr. Eugene Landy, lo medicó con antipsicóticos experimentales que lo dejaron zombificado durante años. Y aquí viene lo enfermo. Landy cobró millones durante décadas como terapeuta personal de Wilson. En los 80, Landy controlaba todos los aspectos de la vida de Brian. Su dinero, su música, sus relaciones. En 1992, la familia de Wilson finalmente logró expulsarlo mediante una orden judicial. Landy fue declarado explotador profesional y se le prohibió ejercer la psicología. Pero el daño ya estaba hecho. Help Me, Rasanda fue grabada en medio de ese infierno. Wilson dirigió las armonías vocales mientras lloraba en el estudio. Mike Love, co-escritor, admitió en 2004: sabíamos que Brian estaba mal, pero el disco tenía que salir. Cada vez que escuchas Help Me, Rhonda, estás escuchando un grito de auxilio disfrazado de canción pop. Número 5. I Got You Babe, de Sonny y Cher. La pareja perfecta. El amor eterno. Mentira total. Sonny Bono controlaba a Cher como si fuera su propiedad. El contrato que Cher firmó con él le daba a Sonny el 95% de las ganancias. Cher era empleada de Sonny. En su autobiografía de 1998, Cher reveló: Sonny me dijo que si lo dejaba me quitaría todo, incluso mi nombre artístico. Y lo intentó. Cuando se divorciaron en 1975, Sonny la demandó por $12 millones. Cher contrademandó y ganó. Pero el daño emocional fue permanente. Y aquí está lo más turbio. I Got You Babe fue grabada en una sola toma vocal porque Sonny no quería pagar más tiempo de estudio. Esa química natural que todos celebran fue el resultado de un presupuesto ajustado y prisa. Además, la canción fue rechazada por 17 discográficas antes de que Atlantic Records la aceptara. Sonny vendió los derechos por $3,000 porque necesitaba dinero rápido. Hoy, I Got You Babe vale más de $50 millones. Sonny murió en 1998 esquiando. Cher declaró: no fui al funeral. Él nunca fue a los míos. Cada vez que escuchas I Got You Babe, estás escuchando una jaula disfrazada de canción de amor. El año que el rock se volvió peligroso. Número 4. The Sound of Silence, de Simon y Garfunkel. La canción que los hizo famosos, sin que ellos lo supieran. En 1964, grabaron una versión acústica que fracasó rotundamente. Paul Simon se fue a Inglaterra, decepcionado. Art Garfunkel volvió a la universidad. Pensaron que su carrera había terminado. Pero el productor Tom Wilson, a sus espaldas, tomó la grabación original y le agregó bajo, batería y guitarra eléctrica. Sin permiso, sin consultar. Cuando Paul Simon escuchó la versión en la radio, se enfureció.
Llamó a Wilson y le gritó: "¡Arruinaste mi canción!". Wilson respondió: "Tu canción está en el número 1. Agradeced". Y tenía razón. Pero aquí viene lo oscuro. Simon nunca perdonó a Wilson. En entrevistas posteriores, Simon dijo: "Tom Wilson me robó el control creativo. Y la industria lo aplaudió. Y hay más. La letra de The Sound of Silence fue inspirada por el asesinato de JJFK en 1963. Simon escribió sobre el silencio de una nación conmocionada. Pero Columbia Records le ordenó no hablar públicamente sobre eso porque era demasiado político. Simon obedeció. Hasta 2015, cuando finalmente reveló el verdadero significado en una entrevista con NPR. The Sound of Silence es una obra maestra, pero también es el producto de un robo creativo que cambió la música sin consentimiento. Número 3. Help, de The Beatles. John Lennon describió esta canción como un grito de auxilio disfrazado de canción pop. Y tenía razón. En 1965, Lennon estaba atrapado en la Beatlemanía. No podía salir de su casa. No podía caminar por la calle. No podía ser él mismo. Comenzó a beber compulsivamente y a fumar marihuana para escapar. Paul McCartney lo encubría. George Harrison miraba para otro lado. Y Brian Epstein, su manager, explotaba su dolor para vender más discos. En su autobiografía, Lennon reveló: "Escribí Help como un SOS. Pero nadie me escuchó. Todos solo querían bailar". Y aquí está lo más perturbador. La versión original de Help era mucho más lenta y melancólica. Pero George Martin, el productor, la aceleró porque necesitaban un hit comercial. Lennon se sintió traicionado. En 1980, meses antes de su asesinato, declaró: "Help. Fue el momento en que dejé de confiar en la industria. Cada vez que escuchas Help, estás escuchando un SOS que fue convertido en producto". Número 2. Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. La canción que redefinió el rock. 6 minutos de furia poética que rompió todas las reglas de la radio comercial. Pero detrás de ese genio hay traiciones, robos y contratos sucios. Dylan firmó con Columbia Records en 1961 a los 19 años. Le pagaron $400 por su primer álbum. Pero el contrato le daba a Columbia los derechos de todo lo que Dylan grabara durante 10 años. Dylan intentó romper el contrato en 1965. Columbia lo amenazó con bloquear cualquier lanzamiento futuro. Dylan cedió. Pero tomó venganza. Grabó Like a Rolling Stone en una sola toma de 6 minutos sabiendo que las radios odiaban canciones largas. Pensó que Columbia la rechazaría, pero sucedió lo contrario. La canción se volvió un fenómeno, y Dylan quedó atrapado en su propio éxito. Y aquí viene lo más oscuro. El manuscrito original de Like a Rolling Stone fue subastado en 2014 por $2 millones. Dylan no vio un centavo, porque los derechos pertenecían a Columbia. Cada vez que escuchas Like a Rolling Stone, estás escuchando un acto de rebelión que terminó encadenado. Y llegamos al número 1. Satisfaction, de The Rolling Stones. El riff más famoso de la historia del
rock. Pero detrás de ese sonido, hay un robo millonario que nunca se resolvió. Keith Richards afirma que creó el riff en medio de la noche y lo grabó en una cinta. Pero Bill Wyman, el bajista, declaró en 2003: "Yo toqué ese riff en el ensayo". Keith lo escuchó y lo grabó como suyo. Richards lo negó. Wyman nunca volvió a hablar del tema públicamente. ¿Por qué? Porque firmó un acuerdo de confidencialidad cuando dejó la banda en 1993. Pero hay más. El sonido icónico de Satisfaction viene de una Maestro Fuzz Tone, un pedal de distorsión. Richards dice que lo usó por accidente. Falso. Ese mismo pedal había sido usado meses antes por Link Wray en su canción Rumble. Richards simplemente copió el sonido. Y cuando Wray lo confrontó en 1966, Richards respondió: "En el rock, todos robamos de todos". Wray murió en 2005 sin ver un centavo de regalías. Y aquí está lo más enfermo. Satisfaction fue inicialmente rechazada por las radios británicas por su letra obscena. Mick Jagger cantaba sobre frustración sexual y consumismo. La BBC la censuró. Pero en Estados Unidos explotó. Y los Stones se convirtieron en millonarios. Mientras Bill Wyman callaba. Mientras Link Wray moría olvidado. Satisfaction es el himno del rock. Pero también es la prueba de que el rock se construyó sobre robos, silencios y traiciones. Ahí lo tienes. 1965. El año que el rock dejó de ser inocente y se convirtió en una máquina de dinero manchada de sangre, drogas y contratos sucios. Antes de irte, responde esto en los comentarios. 1. ¿Dejarías de escuchar My Girl sabiendo que Ruffin murió abandonado? 2. ¿Crees que Tom Wilson salvó a Simon y Garfunkel? ¿O los traicionó? 3. ¿Keith Richards es un genio o un ladrón con suerte? Y la pregunta más explosiva: ¿el rock de 1965 fue una revolución o el inicio de la corrupción? Escríbelo abajo, sin filtros. Si este video te destrozó la nostalgia, dale like. Compártelo con ese amigo que cree que los 60 fueron puros y hermosos. Suscríbete a Leyendas del Rock Eterno y activa la campanita. Porque la próxima semana vamos a hablar de 1969. El año en que el rock murió, literalmente. Soy Leyendas del Rock Eterno. Y recuerda, el rock nunca fue inocente. Solo era joven.